Antes de dar paso a la siguiente mesa de productores, querría decir una cosa, y es que antes os he comentado que teníamos el objetivo dentro de Field Financing Market de mejorar y de canalizar la inversión privada hacia el sector audiovisual. Evidentemente, esto solos no lo podemos hacer y quiero agradecer en estos momentos a la Cámara de Barcelona, que está aquí presente, Xavier y Alberto, que nos están ayudando a través del SECOT a tener un plan de negocio clarísimo para saber qué es lo que tenemos que hacer bien hecho y no equivocarnos, porque el sector es muy complejo y hay muchas voces. Entonces, gracias por haberse incorporado, estáis incorporados como a soporte nuestro y os lo agradecemos de todo corazón. Y ahora también lo que quiero notificar es que, bueno, lo que vamos a entrar también ahora es una colaboración con los productores a través de las dos asociaciones que hay en Cataluña, que es un PRO y PAC, que vamos a buscar ya una colaboración de futuro para hacer juntos este camino que hemos dicho que haríamos para buscar nueva financiación. Doncs bon dia. Com el rellotge no s'atura, engegarem. Primer de tot, efectivament, estic molt ben acompanyat i bé, pel funcionament de l'acte faré un canvi d'idioma, por tanto, disculpad porque la fluidez en castellano no va a ser la misma que hablando en mi idioma, pero bueno, vamos a hacerlo. Aquí no hay inteligencia artificial que me asista. Antes, en la mesa anterior, hemos podido escuchar una experiencia súper interesante con casos prácticos. Daniel, perdón. Con casos muy prácticos de funcionamiento y de este apoyo de la inteligencia artificial para la producción y realización audiovisual. Jordi Mendieta lo comentaba en la presentación, que es unir dos sectores hasta ahora muy alejados, que era el de la inversión privada industrial en diversas actividades y en una industria audiovisual que es cultura, muchísimo. Estamos en Sitges y estos días vale la pena contemplar y gozar de lo que supone la creación cultural en el audiovisual, pero es industria. Y si es industria, es negocio para todos los agentes que participen. Nada mejor que contar con 4 personas que son no solo expertas en el sector audiovisual, sino que son protagonistas de su crecimiento y protagonistas de su desarrollo como industria, ¿no? Y por tanto, como el tiempo apremia y vamos a intentar tener unos minutos para que todos ustedes que quieran, y espero que sean unos cuantos, se planteen preguntas, propuestas, dudas que en esta mesa vamos a intentar aclarar, discutir, comentar, pues vamos a entrar ya directamente en materia. Lo vamos a hacer en intervención de mi izquierda, mi extrema izquierda, no es ideológica, simplemente de posicional. Y vamos a comenzar con David Ciurana, y es una pregunta que ya no voy a repetir porque la voy a hacer extensiva a todos vosotros, ¿no? Y por tanto, primero, nuevamente, no lo he dicho antes, muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Que es, desde vuestra experiencia en producciones recientes o quizás ya no tan recientes, ¿cómo ha sido esta intervención, esta participación querida, buscada, deseada, de inversión privada en proyectos audiovisuales que ya se han realizado, por tanto ya es una realidad, o que están en estos momentos en diversas fases de preproducción y producción? Yo creo que poniendo ejemplos va a ser la mejor manera de comentar, concretar y desarrollar esta idea que este foro tan importante como Field Financial Market permite, plantea y pretende, ¿no? Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, gracias al Field Financial Market por la invitación y dejarnos aquí explicarnos un poco. A ver, desde Fosca Films, bueno, básicamente nuestra línea de negocios es una productora audiovisual. Realizamos todo tipo de producto audiovisual, ¿no? Películas, series, cortometrajes también, que tenemos aquí un cortometraje en el festival, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente nuestra visión es que nosotros desde hace mucho tiempo hemos pensado que era muy necesario que la inversión privada o los inversores privados
entraran en el sector. Por esa convicción y por circunstancias que tenemos acceso también a, pues, a una serie de personas y empresas con recursos, también explicamos el sector, explicamos el negocio a este tipo de inversores, que le llamamos inversores, y conseguimos, pues lo que decías, ¿no? Conseguimos unas inversiones en una serie de producciones nuestras propias, ¿no? ¿Cómo es la relación? Bueno, la relación es como cualquier otra relación que tenemos o con la administración, con una televisión o con cualquier otro partner, ¿no? Simplemente es hacerle entender cómo funciona el negocio, las ventajas que tiene o la rentabilidad que podrá tener en la operación, que es un sector invertible como puede ser cualquier otro sector invertible. O sea, si los inversores entran en startups ahora mismo, que son proyectos de negocio que no se sabe si van a funcionar o no, en cambio, el sector audiovisual o cinematográfico español lleva muchos años y hay pruebas de que funciona y que es invertible, ¿no? Entonces, a partir de aquí, o sea, cuando le explicas el proyecto o le explicas el sector, le explicas la operación en sí que vamos a realizar, es hablar su lenguaje también. No es empezar a hablar como nosotros dentro del sector podemos hablar nuestro lenguaje, pero hablar el lenguaje de inversión y de económico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque antes se ha comentado, es un gran desconocido. O sea, los inversores, siempre, el sector de cine o audiovisual lo han tenido apartado. O sea, ahí no invertimos. ¿Pero por qué? Porque no lo conocían. Yo creo, es mi opinión, ¿eh? Porque cuando hemos explicado y cuando le hemos podido hablar y hacerles entender cómo funciona, pues han visto que es un sector como cualquier otro. No digo que sea fácil y que todo el mundo invierta rápidamente, pero lo ven invertible. Y además, los incentivos fiscales actuales que tenemos pues han ayudado mucho a que esos inversores vean y entiendan cómo funciona el sector y, bueno, que puede ser como cualquier otro sector económico del país, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que decía, hablar su lenguaje, hacerle entender, explicarle desde mi punto de vista que el sector, o sea que a lo mejor para empezar a invertir en este sector es mejor invertir por proyectos, no invertir en empresas o en la productora en sí, sino por proyectos concretos, una película, una serie o lo que sea, invertir por ahí y explicarle también desde mi punto de vista que es un negocio de cash flow, no es un negocio de beneficio-pérdidas, que me explico rápidamente, no sé si esto es muy técnico, pero bueno, quiero decir que la inversión que hace el inversor no es cuestión de que un proyecto vale 1 millón de euros, tienes que ingresar 1 millón de euros y a partir de aquí tienes beneficios, etcétera, y él va a recuperar, etcétera, y va a tener su rentabilidad. No, sí que depende de los ingresos. Es un negocio que él puede recuperar de los ingresos que va teniendo esa producción, puede recuperar primero, ¿vale? No tienes que cubrir el coste, sino que de los ingresos que vas recibiendo esa producción ya le puedes ir devolviendo su inversión y tener su rentabilidad. Por ejemplo, quiero decir, por eso digo de cash flow, que es ingresos y ya repartes. Entonces, eso también, pues bueno, les parece, reduce el riesgo, les parece más interesante. O sea que, bueno, es cuestión de encontrar la manera de que el inversor esté más cómodo, porque estamos hablando de equity y de que invierta riesgo y que si la película tiene ingresos, pero hay diferentes formas de que puedan invertir los inversores. Hay inversión en equity, a riesgo total y dependiendo de la comercialización de la película, o hay sistemas híbridos que hemos hecho, que hay una parte que puede ser con un interés, como si fuera un préstamo, pero hay otra parte que va sobre los ingresos. O sea que hay diferentes fórmulas para que los inversores vayan entrando y que estén cómodos, ¿no? O sea, resumiendo, nuestra experiencia ha sido positiva. Hemos hecho unas cuantas operaciones en producciones propias, pero también, como decía, esos inversores que nosotros tenemos acceso hemos conseguido que inviertan en otras producciones y de momento pues, ha salido bien. Algunas mejor que otras, no diré que todas son fantásticas, etcétera, pero han salido bien en general y que yo creo que poco a poco los inversores
van a ir entrando en el sector. Yo lo he comentado con algunos compañeros, es súper necesario que entren. O sea, si queremos que el sector crezca, pero de una manera importante, es necesario que entre la inversión privada más allá de los incentivos fiscales. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer esa pedagogía a lo mejor, pero yo creo que ya están en ello. Ya han visto que es un sector invertible y que con buenas perspectivas. Gracias. Y Natasha Durán, precisamente una de sus calidades en el sector como experta es poder ofrecer en este seno aquí en Sitges una mirada también de esta realidad fuera de Europa. Europa es un territorio en el cual la industria audiovisual se ha basado y se continuará basando, y espero que esto continúe así. Por tanto, que las administraciones públicas y los distintos organismos que dan el apoyo al audiovisual continúen teniendo un altísimo presupuesto para jugar. Pero hay otra realidad que es la norteamericana, en la cual, aunque es cierto que hay unos incentivos fiscales impresionantes, pero el concepto de inversión está vinculada ya directamente a una inversión de carácter privado. Por tanto, desde esta experiencia, digamos, al otro lado del Atlántico, también nos gustaría en este caso pues esta aportación de Natasha. Gracias. Bueno, mi experiencia viene de largo recorrido de sobre todo la parte más de distribución a nivel internacional. He aprendido mucho de lo que serían los presidentes de 20th Century Fox, haciendo millones de preguntas, no entendiendo cómo llegaban a presupuestos de 100 millones. Y entonces, basado en todo esto, lo que más me impacta, ¿no?, es que allí, por ejemplo, la forma de pedir financiación privada está muy estructurada, está muy profesionalizada y no te hablan, como comentabas, no te hablan en el idioma del cine, sino te hablan en el idioma del inversor, de financieros. Entonces, hay que tener muy en cuenta que la información que tú das a un inversor, primero que tiene que ser toda, porque justamente en las startups, si funciona que la gente invierte cuando todo el mundo sabe que cada 10 proyectos 9 fallan, es porque al menos están informados, es un riesgo informado. Y eso aquí muchas veces, cuando pedimos, por ejemplo, más allá del dossier o más allá del tráiler, es muy difícil recibir toda la información. Parece como que estemos pidiendo algo secreto y no, simplemente necesitamos la información para hacer una inversión estructurada e informada y que nuestros inversores, en el hipotético o en el peor de los casos, de que la producción por lo que sea vaya mal, no se venda o lo que sea, que al menos no te vengan, oye, es que tú me dijiste que esto iba a ser un éxito. Bueno, ¿sabes? Yo creo que ahí es donde nosotros entramos, en que justamente a través de nuestra web, que lo hemos simplificado muchísimo, pero también estamos dando muchísima información, que a nosotros nos cuesta mucho que los productores nos la den, pero bueno, tenemos varios partners que sí que, sobre todo, y son internacionales, aunque poco a poco estamos también teniendo producciones españolas donde también pues, nos acaban entregando todo y demás. Y simplemente es eso, que yo creo que es una falta de profesionalidad, de estandarización, de que la gente va un poco perdida, de que como siempre hemos tirado mucho de incentivo fiscal y subvención y televisión pública, privada, tal, acabamos como sin entender qué necesita el inversor privado para entendernos, igual que nos entiende pues, la televisión, ¿sabes? Y creo que en ese sentido nos tenemos que unificar un poco más, tenemos que compartir más la información y entender qué es lo que piden fuera. Por ejemplo, un estándar de la industria, que no sé si aquí es desconocido o no, es que normalmente ronda entre un 120% de retorno, o sea, la inversión más un 20%, hasta un 30%. En cambio, a veces oigo propuestas de te doy un 7 lo invierto en real estate, que al menos es asegurado, tal, ¿no? Entonces tenemos que realmente dar propuestas que no solo dependan de un interés fijo, que incluso sea acumulativo. Oye, si al cabo de un año no te lo devuelvo, pues lo siento, pero tengo que ir poniendo cada mes un acumulativo que tenga sentido para que un inversor, en vez de apostar por una industria relativamente más segura, apueste por nosotros, teniendo riesgos iguales, ¿sabes? Pero que al menos la rentabilidad pues les salga a cuenta, ¿no? Porque al final
el dinero es miedica, ¿sabes? Entonces, sí, hace mucha ilusión invertir en una peli, pero no es lo único. O sea, si a mí me das una rentabilidad, yo el año siguiente te pongo el doble. Y es un poco la idea que estamos intentando con Hula Hoop, que además todas nuestras producciones pues son bastante internacionales, tenemos alguna española y cada vez más, y estamos muy contentos porque queremos apoyar el sector aquí y queremos introducir pues esta parte de financiación privada que sea algo común y que justamente al tener una plataforma digital podamos reducir los tickets para que la inversión sea de más gente y quizá pues más, que no pierdas tanto si pierdes, vamos, que intentamos que eso no sea, y justamente buscamos también muchos colaterales. Entonces yo creo que desde el inicio de una producción hay que siempre pensar en el marketing también, o sea, no es solo el presupuesto de tu peli, sino también el porcentaje que se va a destinar a marketing, y pues muchas veces hay que encontrar, si no es uno mismo el que conoce los distribuidores, tener un sales agent desde el primer momento. O sea, no al final cuando ya tengo la peli que ya no sé dónde venderla, pues se la doy a cualquiera. No, no, desde el principio tu representante contigo, que se vaya a todos los festivales, que lo mueva por distintos territorios y que no necesariamente tenga que ser, Estados Unidos. Luego tienes Turquía, tienes Kazajistán, que son territorios emergentes con millones de personas y que pueden ahí tener un estreno en cine y darte muchísimo más que, yo qué sé, luchar en Estados Unidos y que te den 10 cines, ¿no? Entonces, creo que internacionalizar desde antes de empezar es muy importante para también saber un poco cómo vas a recuperar, porque si nos basamos en una taquilla puramente de un solo país, pues aquí, estás muy limitado a que te salga bien o mal, o sea, no tienes otra opción. En cambio, si miramos hacia afuera y también entendemos un poco más por cuánto compran los programas, o bueno, hablo de series, pero hablo de películas también, que a veces nos conformamos con poco, ¿sabes? Yo creo que hay que saber un poco más de por cuánto pagan en otros países y si es suficiente para que tú vayas recuperando lo que has invertido, ¿no? Y bueno, no sé. La producción audiovisual, la creación audiovisual va más allá del cine, importantísimo, clave, sino otro tipo de contenidos, como por ejemplo las series y otros contenidos que podemos ver en televisiones y plataformas. Precisamente también era muy interesante tener esta mesa redonda, no hay mesa, pero ya nos entendemos, ¿no? en este foro, a Ferran Cera, que es una persona con una larguísima trayectoria precisamente también en el sector de este otro tipo de contenidos, cada vez más importantes en las plataformas, y por tanto nada mejor que le paso la palabra para que nos explique, continúe explicando este concepto de experiencias en este territorio aún por explorar en parte de la inversión privada para levantar, apoyar, hacer crecer estos proyectos, ¿no? Gracias, Daniel. Bueno, ahora me pide un poco de experiencia, que aterricemos proyecto por proyecto. Visión TV es una productora audiovisual con 30 años de experiencia en que hacemos entretenimiento, ficción, documentales, también algún cortometraje, etcétera. Desde hace 30 años, si hemos sobrevivido, obviamente es porque siempre nos hemos tomado el audiovisual como un negocio. Y como tal, cada proyecto que hemos levantado, cada proyecto te pide una financiación diferente. De la misma manera de que cada proyecto tiene pues, una trama concreta o un lenguaje audiovisual específico, etcétera, también necesita una financiación concreta. Poniendo casos muy específicos, es en el momento en que nosotros levantamos un proyecto, por ejemplo, hace 10 años hicimos la película sobre Vicente Ferrer. Pues obviamente los valores que transmitía esa película, Vicente Ferrer era una persona catalana que realmente creó un milagro, o sea, se fue al sur de la India y en un desierto de piedras lo convirtió en una de las zonas más fértiles del sur de la India, ¿no? Obviamente, pues tenía unos valores, un empoderamiento de la mujer, tenía pues todo el proyecto que vosotros seguramente ya conocéis a través de la Fundación, y sabíamos que sería muy fácil financiarlo, o bueno, fácil no es nada, pero sabíamos que sería fácil acceder a operadores públicos.
Y así fue, o sea, inmediatamente entró Televisión Española, entró TV3, y fue fácil, de alguna manera, levantar ese proyecto. Con ese específico, con esa financiación específica. El siguiente proyecto era un thriller psicológico muy destinado a un público juvenil, en versión original en inglés. Lo rodamos un 90% en Nueva York y un 10% en Barcelona. Era una trama que podía pasar en cualquier ciudad del mundo o en cualquier lugar del mundo, pero escogimos Nueva York, primero porque queríamos explorar el tema del mercado internacional con la versión original en inglés, pero sobre todo porque Nueva York tiene un incentivo fiscal del 50%. Dentro del estado de Nueva York, por cada $100 que te gastas, el mismo estado te devuelve $50 en cash. Y eso es, desde un punto de vista de lo que he explicado al principio, de que el audiovisual es un negocio, pues obviamente pues esto aquí había pues un margen que lo hacía interesante, ¿no? Esto era el 2000, hace 8 años, pues el siguiente proyecto no me sirve de ejemplo porque era una oportunidad estratégica más política, por lo tanto no me sirve para explicar la fórmula en que la inversión privada entró o de qué manera pues, se convirtió en un negocio. Luego hicimos una serie en la que la financiación estaba basada en que quien lideraba no éramos Visión ATV, sino era una AIE. La AIE es un poco compleja de explicar ahora, pero seguramente algunos de vosotros ya estaréis familiarizados. El tema era de que ya teníamos el 80%, antes de crear esa producción, teníamos el 80% ya vendido en derechos de antena, en derechos de emisión. Con el otro 20% lo financiamos a través de la AIE. Y a partir de aquí ya teníamos vendidos los derechos en España, pero teníamos todo el mundo para explotar y para hacer viajar ese producto. Y a partir de aquí ya, una vez financiado y pagado, pues ya el retorno ya es 100% neto. Otro sistema, otro modelo, otro escenario de financiación, no me alargo más, ya te paso ya. Otro sistema, de la última película que hicimos fue Un mundo para Julius, basada en un bestseller, de la misma manera que aquí en el colegio habían libros de lectura obligada, como era La Celestina, o como era Manuscrit de Segon Origen, o como era pues, El Quijote. El libro de obligada lectura en Latinoamérica es Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique. Sabíamos que tras pasar pues, de ese bestseller a una película, sabíamos de que ya teníamos un mercado potencialmente interesado en ese contenido. Hicimos una coproducción iberoamericana con Argentina, con Perú y España. La rodamos totalmente en Perú. Y entonces son varias líneas de negocio de esta producción. Una primera línea de negocio es, de alguna manera, financiar en euros y, o dicho al revés, fabricar en soles de oro y venderlo en euros. Ya solo con esto ya hay un margen de beneficio. El segundo margen es, obviamente, de que trabajas en varios territorios. Era una coproducción que se financiaba en parte en Argentina, en parte en Perú y en parte en España. Y entonces íbamos a buscar pues, el máximo de maximizar el máximo la financiación. Otra fórmula que también nos ayudó muchísimo era, teníamos vendidos los 3 territorios, pero teníamos otra vez pues 100 y pico territorios más en todo el mundo para venderla, ya sabiendo que ya estaba totalmente financiada. A partir de aquí son 3 o 4 casos así concretos que he podido aterrizar. Y solo he hablado en ficción. También podríamos hablar de documental o también podríamos hablar de entretenimiento. Pero la verdad es que desde en estos 30 años, al principio vivíamos muy de espaldas a la inversión privada, pero es que cada vez los inversores ya no es que nosotros los hayamos ido a buscar, es que realmente el mejor producto que hay en el mercado de inversión fiscal ahora mismo es el audiovisual. Lo explicaba muy bien Natasha, ¿no? Y además, luego en la siguiente ronda de tal, ya os avanzaré que la ley del cine y de comunicación, de cultura audiovisual, pues
hay todavía pues, un proyecto de subir mucho más el incentivo fiscal. En esta mesa no solo hay 4 personas muy vinculadas al mundo de la producción, sino que además tenemos el goce de contar con las presidencias, con los máximos representantes de las dos asociaciones de productores en este país que los representan, y por tanto aquí también hay un elemento, digamos, de coordinación, de apoyo mutuo del sector de la producción independiente muy importante. Ferran Cera en el caso de Proa, y ahora Eva Fontanals, que le vamos a oír, digamos, sus aportaciones y su experiencia en este sentido como presidenta de la otra asociación, de la gran asociación que es PAC. Por tanto, Eva, tienes la palabra. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. A ver, yo tengo empiezo por las experiencias personales. Yo tengo dos amores. Empecé con los dibujos animados. Entonces, si os explico cómo financié, bueno, financié una serie de 26 episodios de 24 minutos, 4,5 millones de euros de financiación. ¿Cómo lo conseguí? Bueno, es un poco lo que estaba explicando Ferran. Fuimos a buscar un libro que ya era un éxito a nivel mundial y que tenía ventas en varios países, porque teníamos una intuición de que la televisión alemana ZDF buscaba una serie de dibujos animados sobre un grupo de chicos y que no hubiera nada fantástico. Y entonces, cuando me dijo eso, dije, porque yo estaba dentro de una editorial, llevaba la producción audiovisual dentro de una editorial, y esta editorial tenía los derechos para 4 amics y mig. Y esto era como los 5, pero en renovado. Y pensé, es perfecto para ZDF. Entonces, efectivamente, ZDF Enterprise puso 2 millones de euros, que está bien, pero nos faltaban 2,5 millones. Y ahí financiamos, pues en aquel momento ya había IK, series de animación, que sacamos 500.000 euros, ICEC, TV3, Televisión Española, Media, hicimos un development, hicimos un interactivo, que éramos la segunda productora española que había hecho un interactivo de media en aquel momento, y un difusión, porque media para difusión tienes que vender, habíamos vendido en 16 territorios, habíamos conseguido preventas en 16 territorios. Ahí había una parte de inversión privada, porque, claro, estos libros pertenecían a una editorial alemana, Thienemann, que era quien lo había vendido en los diversos países, y por lo tanto negociamos que si ellos tenían un incremento de ventas en su país debido a la emisión de la serie, pudiéramos tener un retorno sobre eso, ¿no? Y no les pagamos, o sea, ellos pretendían, de entrada, las primeras negociaciones, pretendían que pagáramos unos derechos muy altos, y lo cambiamos por esta forma de financiación, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, todas las ventas posteriores, porque la animación viaja bastante bien, la animación española viaja súper bien, ventas posteriores en muchos países, porque además íbamos de la mano de la distribuidora de ZDF Enterprise, que es una bestia parda. ZDF tiene 3.500 personas ahí trabajando y venden muy bien porque cambian cromos. Es decir, viene BBC a venderles y les dice, sí, yo te compro, pero tú me vas a comprar esto, esto y esto. Y entonces es apuesta segura. Esto fue lo más gordo, creo, que he financiado con todo este sistema. También financiamos una película de dibujos animados también. Y aquí otra vez volvíamos a subirnos a un concepto que ya funcionaba, porque esto es una forma de reducir, digamos, el riesgo para los inversores, y siempre les interesa mucho, ¿no?, de que haya un éxito previo, pues de una colección de libros o de unos personajes o puede ser también de un director. Todo esto reduce riesgo y evidentemente es mucho más interesante. Y eran Los Cachorros, era sobre una serie de animación que en Italia tenía un montón de temporadas en 2D, Cuccioli, Los Cachorros. Y hicimos la película de animación sobre esta serie, pactamos con Televisión Española que emitiría todas las temporadas del 2D, ellos entraron en la película 3D y hicimos un contrato de licencia
para todas las licencias que había, que pasábamos de todas las licencias que ya existían a 2D a los nuevos personajes en 3D. Y con esto financiamos los 4,5 millones que valía la película, de los cuales un importe muy grande era en toda la distribución, porque salimos en 250 salas, con una campaña de publicidad bastante importante, porque claro, teníamos que acompañar a todos estos licenciatarios que entraban vendiendo todos los productos que llevaban estos personajes. Había ropa, había peluches, había juguetes, etc. Estas son las dos cosas más importantes que he financiado con inversión privada. Últimamente me he pasado a la parte más independiente y los últimos dos documentales que he hecho, ahora estoy en documentales, que tienen importes muy distintos, porque pues en animación estaban 4,5 millones, ahora en documentales estoy peleándome por 150.000 euros. Y además, claro, un documental es Erasmus en Gaza, en el cual seguimos a un estudiante de Erasmus que se va a Gaza, Palestina, con un riesgo altísimo de que nos bombardearan a los directores y al equipo, ¿vale? Y también Don't Come Back, que es sobre un periodista que vuelve a Mosul, lo mismo, en riesgo de que lo maten los talibanes, y el ISIS. Entonces, estos dos ya no he tenido inversión privada, porque son muy arriesgados, pero sí que he tenido muy buenas ventas posteriores a hacer la obra, porque sí había una perspectiva de ventas interesante y hemos conseguido muchos territorios como Japón, Estados Unidos, etc. ¿Vale? Si ahora vuelvo a presidenta de PAC, os digo, en estos 2 últimos años es muy importante el papel que la inversión privada está haciendo en la financiación del audiovisual. Yo recomiendo a mis compañeros productores que se acerquen a interesarse, porque realmente con las condiciones que nosotros tenemos de las televisiones y de los institutos, que muchas veces los institutos que dan las subvenciones públicas están pagando a tramos y el último tramo te toca de aquí 3 años, adelantar el dinero por un tema de cash flow es realmente importante, porque si no, ¿quién lo va a adelantar? ¿Verdad? Entonces, aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta ya sabéis. Gracias a tu, Eva. Los aplausos quiere decir que el mensaje llega, ¿eh? Llega y es compartido. Vamos a hacer una cosa porque el tiempo nos apremia muchísimo. Vamos a abrir, luego habrá una intervención final que ya la comentamos en la preparación de la mesa y además Ferran ya nos ha lanzado un spoiler que tiene una noticia muy interesante para compartir de cambios legislativos. Voy a pedir que las personas que quieran hacer una pregunta, espero que sean unas cuantas, 3 cosas rápidas. Una, por favor, que se identifiquen, que os identifiquéis. 2, que indiquéis a qué persona de las 4, a mí no, va dirigida la pregunta. Si es genérica, seré yo quien dé juego. Y 3, por favor, sed sintéticos y muy breves para poder permitir más preguntas y que ellos os puedan responder, digamos, con un poco de tiempo. Por tanto, si hay palabras, por favor, va a haber micrófonos por detrás que os van a facilitar y os pediría que abrierais fuego pacífico, ¿eh? A la izquierda hay una pregunta. Sí. Hola, mi nombre es Alessandra Coronel, soy productora de No Border Studios, una productora pequeñita basada en Madrid. Y mi pregunta es para Natalia. No sé si hay manera de saberlo, pero ¿tiene una forma de medir cuál es la reacción del inversor privado en respuesta a qué tipos de proyectos le generan más confianza? Los largometrajes, los cortometrajes, animación, sabes, en general, de todo. Eso. Gracias. A ver, yo... ¿Está entendido? Vale.
es el producto financiero, si tiene sentido que tú vas primero en la devolución antes que los propios productores, por ejemplo, o son cosas mucho más que justamente a mí me sorprenden, porque yo sí que vengo del mundo de la producción, pero mis compañeros vienen de la tecnología y finanzas, y para ellos es muy normal las preguntas, que para mí son como, ¡oh! ¿Qué quiere más? Pero a veces es eso, es estructurarlo de una forma que sea un producto financiero igualado a cualquier otro que te pueda incluso pues, dar un banco, ¿me entiendes? Y si tú llegas a eso y le propones de una forma que entienden que encima hay un colateral o tenemos, yo qué sé, un distribuidor en algún territorio que avala, ¿no?, de alguna forma de que esto va a ir para adelante. Por ejemplo, tenemos ahora un documental, 3,5 millones y era una recapitalización de una parte para que los productores continúen con su slate. Entonces, en esa franja, digamos, estás entrando en una producción que está la BBC, CBC, está Idris Elba. Claro, todo esto facilita que una persona cero de la industria, o sea, que tiene campos de algo por Murcia, por ejemplo, pues invierta una cantidad sustancial de unos 150.000 euros. Eso no pasa si no lo explicas de una forma financiera, porque esta persona no tiene por qué saber ni del sector, ni tiene necesariamente por qué interesarle. O sea, es más si el producto financiero tiene sentido, lo entiende y ve un beneficio para sí mismo también. Sí, ¿puedo? Para añadir unas cositas a esto. Que la inversión tenga sentido quiere decir muchas veces que le des opción al inversor a tener un retorno. Porque hay muchas veces que te vienen pidiendo inversión privada, pero está toda la película vendida. Toda España vendida, que todas las televisiones, las plataformas, todo vendido. Entonces, solo queda la taquilla de cine. Es muy difícil, porque cómo está la taquilla, con solo la taquilla de cine que el inversor pueda recuperar y tener una rentabilidad. Entonces, es pensar qué inversión puede hacer el inversor aquí, qué ventanas o dónde puede vender la película. Por ejemplo, nosotros invertimos en una película que solo había vendido una televisión regional. Tenía televisiones nacionales, plataformas, etc. Entonces tiene más ventanas donde vender la película y tiene más probabilidades de retorno de la inversión. Eso es importante, porque aquí muchas veces necesitamos prevenderlo todo para poder financiar la película, pero es que después es muy difícil que el inversor entre porque no ve posibilidades de retorno. Entonces, hay que pensar cómo estructuramos y cómo hacemos la inversión con sentido esta, ¿no? Y solo para daros un dato, la taquilla tiene que ser 1 por 3 para poder cubrir el presupuesto de la película, que no es, o sea, porque va el distribuidor, los costes de marketing, el sales agent, los costes del sales agent. O sea, al final hasta que te llega el productor o para que puedas devolver es 1 por 3 en taquilla, que es mucho dependiendo del presupuesto. Muchísimo. Sí. Hola, la pregunta es un poco general, sobre todo con lo que ahora comentabas último de la taquilla. Ahora, como bien decíais antes, hay mucho producto que ya no es específicamente de taquilla, es decir, que es, por ejemplo, venta televisiva. Entonces, por ejemplo, una serie, ya sea de ficción o documental, que tenga, por ejemplo, unas ventanas cerradas, pero tenga muchas abiertas aún. Y tenga, por ejemplo, una buena previsión de ventas por parte de un sales. ¿Esto cómo recomiendas venderlo a un inversor privado? Ay, perdón, me presento, que no lo he hecho. Soy Marc de Limat Films, perdonad. A ver, yo creo que sobre todo es estructurarlo muy bien, también explicar lo que es un waterfall, un ejemplo de P&L, de cómo vas a recuperar tu inversión a modo súper financiero, nada de pajaritos, sino este es un ejemplo, esto es más o menos cómo te vamos a devolver, primero va este, luego vas tú, y como bien estructurado, o sea, explicarle pues eso, el mundo del cine va en waterfall, no es un quesito redondo y yo me lo reparto. Entonces eso mucha gente le peta la cabeza porque no es muy común en otros sectores, pero hay que explicarlo muy bien porque hay unos costes de marketing que suelen rondar el 40% del presupuesto de tu película, que eso también se tiene que devolver y va primero. Luego que hay 5 ventanas de recuperación, que son entre 5 y 7 años.
hostia, pues si son 5 o 7 años no es lo mismo un 20% a un año que un 20% a 5, entonces ya no me interesa y es una inversión mala, ¿no? Entonces, claro, hay muchos factores que yo creo que se tienen que profesionalizar mucho y estandarizar y encontrar un método que todos hagamos más o menos lo mismo, porque lo que no puede ser es que yo encontré el dinero así, yo asá, y es como, bueno, no me ayuda, ¿sabes? A mí me ha costado infinito entender, ¿sabes? Cómo levantar dinero y de qué formas, escuchando 1000 opiniones de personas. Y al final, bueno, yo lo hice a mi manera, que era de pequeños inversores, muchos. Ahora lo estamos digitalizando para que yo no tenga que ir corriendo con los contratos detrás de todo el mundo. Pero hay que estandarizar un poco más. Yo añadiría para Marc, track record de la gente de ventas es importantísimo, pero demostrable. O sea, es decir, tengo esta gente de ventas, ya ha vendido estas películas y tal. Una estimación de las ventas que hará y un par de territorios de esa estimación vendidos, al menos, y que ha cumplido. O sea, se ha dicho, venderé Francia por 50, que se venda Francia por 100. Es un tema de que no hemos detallado de que la inversión privada no tiene que ser no tiene que ser una cantidad concreta o no tiene que ser muy elevada. Estamos hablando de inversiones de 20.000 euros o de 50 o de 100. O sea, no es un tema de decir, oye, no, es que la inversión que yo puedo aportar será muy poco porque, claro, sobre un presupuesto de 1,5 millones, aportar 20.000 que aporta, no aporta nada, aporta. O sea, que no es un tema de que hay, de decir, oye, por 20.000 no hace falta ni que nos reunamos, sino que la financiación va en base a los incentivos fiscales de muchos contratos. Pero en la animación tienen que confiar mucho en ti, las televisiones, etcétera, porque la inversión privada es todo el mundo que apuesta por algo tiene aversión al riesgo. Aversión. Cuanto más los tranquilices de que todo esto está claro, lo del track del eso de ventas, cómo ha ido antes, cómo está gustando, o sea, todos los datos que puedas aportar y toda la seguridad que les puedas dar, incluso personal, ¿no? De este lo va a hacer porque se ve que lo va a hacer. O sea, todo eso es súper importante para poder conseguir un inversor privado. Hola, sí, hola, buen día. Mi nombre es Enrique Cabré, soy de Secot, que estamos colaborando con Film Financing Market en el plan de negocio. Entonces, la pregunta era sobre todo para las productoras. Aquí me alineo un poco con Natasha. Habéis hablado mucho de que tenéis un mercado bastante autónomo a nivel de buscar financiación. Tenéis mecanismos, productos, habéis enumerado varios en función de cada producción. La pregunta es, ¿veis realmente necesario en grandes producciones o medias producciones que haya este nuevo vehículo que sea este instrumento de financiación ajeno al sector, que serían inversores privados que queremos invertir aquí? Hoy en día, para empezar, ya no hay mínimos garantizados o apenas hay que te dé una distribuidora. Entonces, ¿cómo llegar a una distribuidora? Pues decir que ya tienes 100 personas que apoyan tu proyecto, pero no porque hablan de él, sino porque han puesto su dinero en él y eso implica que ellos van a invitar a más gente a verlo y a hablar de ello y tal. Entonces, poco a poco nosotros en este sentido estamos generando una comunidad de inversores que no solo apostarán por un proyecto, apostarán por varios, porque querrán diversificar. Y obviamente si tenemos producciones más potentes, quizá apostan por esas, pero también apostarán por las más independientes, que al final la palabra independiente a veces está un poco fuera de lugar, porque independiente es independiente de una major. El presupuesto puede ser de 90 millones y ser independiente, como es la película de Ferrari. Entonces, realmente el ser independiente yo creo que no tiene relación tanto con el presupuesto, sino el que no vas de la mano de un gran distribuidor de primeras, que luego se lo venda, sí, pues es lo mejor, ¿no? Pero yo creo que al final necesitamos que la gente de fuera del sector aprenda del sector para invertir en él y para tener más oportunidades, porque es que hoy en día, si no, que dependemos de las 10 major y las 10 mini major, y ya está, y todos llorándoles a los mismos. Pues no, vayamos a abrir, que hay muchísima gente que le encantaría venir al Festival de Sitges, pasearse por aquí, ¿sabes? Además de ganarse unos euros. David, i després Ferran i...
Sí, yo añadiría que, a ver, no hace falta que sean grandes producciones. La cuestión es rentabilidad. Hay veces que una película más pequeña es más rentable que una gran película. Entonces, hay que ver cómo se financia la película, qué oportunidad hay, lo que decía antes, qué está prevendido, qué no, qué rentabilidad le da el inversor. Hace unos años, una película como, creo recordar, Estiu del 93, ¿no? Verano del 93, fue una de las películas más rentables del año y era una película de un presupuesto bastante bajo, pero fue súper rentable. Entonces, a veces no hay que irse a la gran producción de muchos millones, hay que ver, porque a lo mejor en esa está toda financiada de una manera que el inversor privado, ¿cómo entra? Porque ¿qué rentabilidad voy a tener? El riesgo va a ser tan alto que o te va a pedir una rentabilidad brutal o va a perder el dinero, porque tiene pocas ventanas ahí. En cambio, una película que más pequeña y que tiene más ventanas abiertas, tiene más posibilidades comerciales, puede ser más rentable para el inversor. Entonces, dicho esto, yo creo que la inversión privada es súper necesaria para hacer películas con más presupuesto, para hacerlas mejor y hacer más producción. O sea, eso nos va a permitir también producir más. Y yo creo que eso, si hay más inversión privada, yo creo que incluso va a haber más subvención pública si incrementamos la producción gracias a eso. Entonces, muy necesario que haya inversión privada en el sector. Si atraemos a los de fuera a venir a rodar aquí también, que eso, por eso es tan importante que suban el incentivo fiscal, porque si no somos poco competentes, porque antes me voy a Bulgaria, que me sale el equipo más barato, hace frío, pero oye, que te dan un 38-40, ¿no? Correcto. Y aquí una mica, a mí lo que me gustaría es un estándar de toda España junta, unida, porque si no es un follón. A mí cada vez que me viene un americano, ¿y por qué aquí estoy en el País Vasco? No, pero ahí solo en Álava o en... Es como, oye, hacedmelo fácil, porque si no venderlo fuera es complejo. Y aprovechando de que hay un perfil de inversores en esta sala, os diré que también es tan lícito invertir desde un punto de vista del objetivo de la rentabilidad, decir, oye, tú asegúrame un 20% actualmente y yo entro, como tan lícito es también entrar por responsabilidad social corporativa, ¿no? Si entras a través de una empresa o responsabilidad personal si entras como inversor personal privado, ¿no? En el último año se han hecho 83 cortometrajes, 186 películas o 56 series. O sea, el inversor tiene un catálogo enorme para decir, oye, quiero invertir desde un punto de vista únicamente buscando la rentabilidad o, oye, no solo voy a buscar la rentabilidad, sino también quiero apostar por unos valores o quiero apostar porque este proyecto viajará, nos ayudará a explicarnos, a proyectarnos, a entendernos, etc. ¿Por qué el inversor debe invertir? Porque es un buen negocio. Es un buen negocio y las empresas, las productoras, son empresas que están totalmente fiscalizadas. O sea, toda productora que recibe subvenciones públicas está fiscalizada de cabo a rabo, auditorías. O sea, no hay empresa más fiable, más limpia y más segura que una productora, porque tiene que dar, tiene que dar razón de todo ese dinero público que recibe y hay unos procedimientos de validación realmente salvajes, ¿vale? Entonces, esos procedimientos de validación no existen en otros sectores. O sea, si este señor inversor está pensando en invertir, yo qué sé, en cualquier otro sector económico, seguramente no encontrará una empresa tan puesta a punto como una productora, porque no puede haber nada que esté oculto ni... Entonces, es una empresa muy segura para invertir, realmente, porque no puede, por esta fiabilidad. Ella ha comentado al final de su intervención un tema clave que aquí preocupa especialmente al mundo de los inversores, ¿no? Que son las garantías jurídicas. Y la otra cuestión, lógicamente, y lo habéis analizado, pero en fin, os pediría un último apunte, que es el tema, digamos, de las garantías de carácter inversor, ¿no? De las garantías financieras. Y
Y a Ferran no se escapa que nos tiene que explicar el spoiler este que ha dejado antes. Por tanto, en un último mensaje que os pediría a los cuatro, en esta doble condición tan importante por los productores para hacerlo posible, para poderlo presentar bien, y en el caso de los inversores para poderlo recibir magníficamente bien e invertir dinero. Seguridad jurídica y garantías financieras. Último mensaje que os pediría a los cuatro. David. O sea, yo recuerdo que hace como 10 años que empezamos con incentivos fiscales no había ni un inversor prácticamente. Y ahora casi es al revés. O sea, hay más inversores que producciones. ¿Vale? ¿Por qué? Por lo que dices, garantía, seguridad jurídica. Ahora, está muy claro que esto es legal, que se ha de hacer de una manera, o sea, que no hay problemas legales y que es rentable para el inversor. O sea, tiene un beneficio y, bueno, por eso hay tantos inversores ahora de incentivo fiscal, ¿no? Y por eso, lo que decía Natasha, en País Vasco lo han incrementado a lo bestia, Canarias también está muy alto, Navarra lo va a incrementar en breve, etcétera, ¿no? O sea, hemos demostrado que podemos hacer, que hay una garantía o una seguridad jurídica. Lo que decía Eva, o sea, los proyectos, si invertimos a nivel de proyectos, están auditados, hay un control exhaustivo de dónde se gasta el dinero. Eso es lo que decía Natasha, también hay que informar, hay que decirle al inversor, hay que involucrarlo en el proyecto, no decirle, pon el dinero aquí y el año que viene ya hablamos. No, vamos a involucrarlo, informarle periódicamente y hacerle parte, ¿no?, de ese proyecto, y información económica, decirle cómo vamos ejecutando el presupuesto, luego si hemos acabado bien, si se ha cumplido, si no, o sea, todo esto para que el inversor tenga esa confianza, ¿no? Básicamente yo creo que es eso. Sí, yo creo que lo que acabas de decir, falta mucha educación y evangelizar a nuevos inversores, igual que lo que comentas, que ahora el incentivo fiscal, pues ahora ya ha cambiado las de esto. Creo que en la inversión privada va a acabar siendo eso, pero simplemente pues, hay que profesionalizarlo, hay que compartir muchísima información, ya no se vale lo que comentas tú de no, ya te lo contaré. No, a mí dámelo todo, enséñamelo todo, porque si va mal, no me vengas a buscar porque yo ya te lo entregué todo, tipo de cosas, ¿no? En cambio, si va bien, vamos a compartir todos los beneficios, porque es que si ganamos todos volveremos a reinvertir. Y yo creo que falta ese cambio de chip. Obviamente, pues hay que educar al público, porque somos todos consumidores de esta industria y nadie puede invertir en ella. Y esto ya se ha acabado. Porque no puede ser que puedas invertir en real estate sin tener ni idea o en stock... en el stock market y tal, y no puedes invertir en algo que consumes a diario. O sea, ¿en qué mundo se ha visto? Yo creo que simplemente es una falta de transparencia, ahora con toda la parte digital, con toda la parte de IA y con todo esto que se abaratan los costes y tal, podemos hacer producciones de mucho nivel por un precio muy ajustado, venderlos a nivel internacional, porque ya hemos demostrado desde aquí que nuestros proyectos viajan, y hay que tomárselo en serio y saber que somos buenos y a ir así por delante a los demás países, no como, ya no somos el AI, ahora somos el set europeo, el nuevo Hollywood europeo, o llámalo como quieras, pero aquí hay sol, hay tapas, la gente quiere venir, hay buenos incentivos fiscales, trabajamos de puta madre, estamos todos muy en lo que sería el crew, pues ya han venido muchos americanos a enseñarnos cómo se hace, pues ahora hay que creérselo, enseñar la información y, oye, compartir con el mundo lo que hacemos aquí, que es muy guay. Las garantías son las garantías. Claro, nosotros aquí somos productores, por lo tanto somos parte interesada y os diremos que las garantías son todas, pero es que las garantías son las de que cualquier inversión en otro sector se exigen. Nosotros las demostramos y las ofrecemos desde el punto de vista del contrato privado, desde el punto de vista de las auditorías. Todos los contratos pivotan sobre un calendario, sobre una serie de entregas. O sea que no es un tema de comunicación y de que el inversor sepa exactamente en qué fase, que hay muchísimas, está el proyecto, ¿no? Ya cierro el spoiler porque estamos aquí avanzando como que tengo un spoiler. No es ninguna noticia. Y hoy
justamente hoy empiezan la fase de enmiendas de la nueva ley del cine y de comunicación, de cultura audiovisual. Perdón. Una prueba también con el tema de las garantías que está funcionando es de que actualmente la inversión fiscal hay un retorno, hay un retorno entre el 20 y el 30% aproximadamente, pero dentro de esta nueva ley, que estamos en fase de enmiendas, hay el proyecto o hay el apoyo por parte de la Oficina de Cultura de Moncloa, por parte del Ministerio de Cultura, por parte del Ministerio de Educación, Universidad, y hay otro ministerio que es imposible recordar el nombre porque es larguísimo, que va sobre competencias digitales, etcétera, 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 que están a favor. Es verdad que falta la complicidad y el último sí por parte de Hacienda, pero sería incrementar los incentivos fiscales al 50%, y no solo en temas de 50%, obviamente siempre habrán las comunidades forales o Canarias que tienen las competencias para subirlo todavía más, pero el 50% no encontraréis ningún otro producto financiero en el mercado que garantice el 50% de incentivo fiscal. Luego, por último, quería deciros una cosa que se me ha olvidado. Sí, no solo será para ficción o para cortometrajes o películas o para espectáculos en vivo, sino que se añadirá también formatos de entretenimiento de televisión. También entrarán dentro de lo que es los incentivos fiscales, ¿no? Y esto, dentro del calendario, Europa exige al Gobierno de España que se apruebe este año 2024. Vamos bastante retrasados, no creo que sea el 2024, pero sí que confiamos que sea el primer trimestre del 25. Estamos infrafinanciados, ¿vale? Hay una falta de financiación. Si esta financiación que nos falta lo podemos encontrar en la privada, y para lo que es el inversor privado es un negocio muy bueno porque es rentable, es seguro, o sea, bueno, miel sobre hojuelas, o sea, de un lado y otro, esto nos va a ayudar, ¿no?, a tirar para adelante este sector, que es un sector estratégico y en el que tendría que haber una implicación política y de país mucho más fuerte. Súper agradecidos a David, Natasha, Ferran y Eva por sus aportaciones, y creo que lo apuntaba Natasha, pero vale la pena apuntarlo aquí, o recordarlo, vaya. Este es un mercado con el 100% de la población como potencial cliente, y esto poquísimos negocios lo pueden decir, muy poquísimos. Quizás el de la alimentación y muy poquitos más. Por tanto, tienes un mercado universal, tienes potencial clientes en todas las casas, en todos los hogares, en la calle, en todos los sitios. Y por tanto esto es un negocio seguro, y lo está siendo con las experiencias aquí demostradas. Último mensaje. Inversores, productores, aquí hay herramientas que están trabajando desde hace años con mucho empeño y con muchos buenos resultados. Con este caso estamos aquí con Film Financial Market. Confiad en la gente experta que está poniendo muchas horas para que esto funcione, no bien, sino funcione mejor. Y con este mensaje final, por favor, productores, apostad más por buscar inversores privados o potenciales inversores privados, personas que tenéis un cierto capital de empresa o propio, apostad por el audiovisual porque vais a salir muy contentos económicamente y seguro que también personalmente, porque lo que hay detrás es cultura, y esto también es un elemento importantísimo para la economía, para la sociedad. Gracias.